Muchachos, ¿qué tal? Excelente tarde. Demos continuidad a nuestro curso de Epistemología y Construcción de la Verdad Jurídica y Criminológica. En la última sesión, recuerden ustedes que terminamos propiamente la obra de Ramírez Aldraca, que pues prácticamente nos daba el enfoque epistemológico, que es lo que requería el curso para estudiar nuestra ciencia, objeto, que es la criminalística. Entonces, ya concluimos la última ocasión, en la última sesión, todas aquellas reflexiones y todos aquellos temas filosóficos que giran en torno a la criminalística y nos faltan por ahí algunas sesiones, nos falta la sesión de hoy, de mañana y de pasado mañana y vamos a utilizar estas sesiones para reforzar algunos temas importantes en materia de criminalística, algunos temas importantes, temas selectos en materia de criminalística y es importante el día de hoy que nos aboquemos a algunos conceptos o alguna referencia histórica de la criminalística. Es importante a nosotros hablar de la historia propiamente de la criminalística. Para hablar de historia, desde el punto de vista criminalístico, debemos entender en primera instancia porque es importante estudiar desde el punto de vista histórico esta materia propiamente conocida hoy por hoy como la criminalística. Pues conocer historia propiamente desde el punto de vista criminalístico nos sirve para entender a la ciencia binomial, a esta ciencia binomial que es la criminalística, nos sirve para entenderla, no necesariamente para criticarla, sino para aplicar propiamente de manera correcta, de manera sustancial, la metodología correcta que nosotros debemos aplicar en un momento dado al momento de ejercer esta ciencia en el campo de trabajo. Y hay que plantearnos una pregunta. ¿Por qué deberíamos de darle esta importancia propiamente dicha a la historia de la criminalística? Bueno, pues porque desde el punto de vista científico propiamente dicho, no tenemos o no tendríamos que tener dudas respecto a los métodos que se van a desarrollar y que actualmente se han desarrollado y existen para estudiar esta ciencia y para aplicar al campo de trabajo todos aquellos principios respecto a los cuales hemos hablado. Entonces, si históricamente conocemos cómo ha evolucionado esta ciencia, qué métodos se utilizaban, cómo han evolucionado esos métodos, hay que entender qué métodos utilizamos hoy y por qué, pues vamos a entender que todos estos métodos de estudio, todas esas herramientas que tenemos desde el punto de vista de su génesis, pues han tenido siempre una razón de ser y nos van a propiciar una veracidad, una certeza y para que nosotros podamos tener una visión objetiva de los hechos que estamos dilucidando desde el punto de vista criminológico. Y vamos a conocer el origen propiamente y la importancia en el momento histórico de la criminalística en el mundo pasado y en el mundo actual. En primera instancia, vamos a entender que la primera disciplina que vamos a entender como una disciplina precursora de la criminalística es propiamente la dactiloscopía. La dactiloscopía es una de las primeras ciencias que estudia, o es la ciencia precursora por virtud de la cual emana o surge la criminalística. Y recuerden ustedes que la dactiloscopía es una rama, una disciplina que estudia propiamente las huellas de las personas, las huellas dactilares, y desde el punto de vista de la criminalística, como la comprendemos propiamente, pues nace de la mano con la medicina forense también. Hablamos de otras disciplinas que también dan génesis a la criminalística, tales como la medicina forense en el siglo XVII, cuando los médicos propiamente empezaron o comenzaron a utilizar o empezaron a involucrarse propiamente en esos procedimientos judiciales. Algunos de los primeros usos prácticos de esta ciencia fue en China, de la dactiloscopía me refiero, fue en China. Se trabajaba con una serie de impresiones de las huellas decadactilares o de las huellas dactilares y la aplicaban propiamente en los negocios y las empresas legales para tener por ahí mecanismos de seguridad, mientras propiamente en todo el mundo se encontraban o nos encontramos, todavía ni estábamos nosotros, pero estábamos en una etapa de obscurantismo, no estaban permitidos los conocimientos porque pues todo era considerado como en contra de la iglesia. Por ahí vamos a referir a algún autor, Kia Kung Jen. Este señor fue precursor en este tema de la dactiloscopía. Fue de la dinastía de los Tang, en escritos que propiamente refiere desde el año 650 propiamente, refiere propiamente la identificación de estas huellas dactilares y empezó a documentarlas. Creó un viejo método propiamente para elaborar una serie de documentos legales, para darle certeza. Hoy tenemos muchos mecanismos para dar certeza a la documentación, establecemos sellos de agua, establecemos magnetismo,
Ya tenemos una serie de aparatos que pueden detectar perfectamente, pero pues desde el punto de vista de este señor de la dinastía de los Tang, de Kia Kung Yen, empezamos a trabajar en esta serie de medidas de seguridad para la documentación legal. En conclusión, para el año 650, pues los chinos ya utilizaban esa serie de impresiones dactilares en sus tratos comerciales para tener certeza jurídica propiamente de las actividades que llevaban a cabo, y también empezaron a trabajar en impusiones o elaboraciones propiamente de placas de madera. Elaboraban plecas, cuestiones de madera, con marcas iguales en los rasgos, en los contornos, en las orillas de las hojas, con signos especiales propiamente, para que al momento en que se elabora un documento legal tuvieran las medidas de autenticidad y de seguridad, y ellos pudieran autentificar todos sus documentos. Posteriormente, en el año de 1575, surgió otra materia precursora de la criminalística, y me refiero propiamente a la que ya habíamos mencionado, que es la medicina forense. La medicina forense propiamente fue desarrollada por Ambroise Paré. Ambroise Paré. Se escribe Ambroise Paré, para los que no me entendieron. Ambroise Paré desarrolló propiamente esta ciencia, y también por ahí destaca Paolo Sachias en el año de 1641 y 1651. 1641 y 1651. En el año de 1665 tenemos a autor representativo, y me refiero a Marcelo Malpighi. Marcelo Malpighi. Y Marcelo Malpighi propiamente es una serie de observaciones, y estudiaba propiamente los relieves de las yemas de los dedos, de las palmas, de los seres humanos, de las manos. Y ahí es cuando se empiezan a instituir o a desarrollar las primeras publicaciones en Europa de este estudio propiamente de la dactiloscopía, estudios de impresiones dactilares, y aparecen propiamente también en Inglaterra. Estas publicaciones se hacen de manera remota en Europa. Y en el año de 1684 también destaca otro autor que empieza a hacer esa serie de estudios y las empieza a publicar y documentar, y me refiero a Nehemia Grew. Se escribe Nehemiah, espacio Grew, ¿ok? Entonces así lo vamos a plantear. Y en el año de 1809 también los franceses tienen aportaciones interesantes. Me refiero a Vidocq. En 1809 el famoso autor francés Vidocq fue incorporado a la policía francesa y se convierte en el primer director propiamente que es incorporado a la policía francesa, y es el primer director de la seguridad nacional en Francia, en lo que se conocía como el Sûreté National, o la seguridad nacional propiamente dicha en español. Entonces hizo una serie de avances en el campo de la investigación criminal como primer director de seguridad nacional en Francia, y se le atribuye también el registro y la creación de una serie de expedientes con una serie de pesquisas o de búsquedas de los casos. Nosotros vamos a empezar a facilitar la búsqueda de estos antecedentes de estos casos. Este señor empieza a documentar y empieza a facilitar métodos para hacer estas búsquedas en el sistema nacional, y también para que podamos introducirnos a los estudios de balística. Gracias a este señor también podemos hablar un poco de balística, que fue una de las disciplinas propiamente que dieron génesis a esta criminalística, y fue propiamente el primero también en utilizar propiamente y desarrollar moldes para recoger huellas dactilares o huellas dactilares en las escenas del crimen, y de ahí definió propiamente a la ciencia que nosotros conocemos como la foscopía. La foscopía, esta recopilación propiamente dicha. Las técnicas que se empiezan a utilizar, también desde este punto de vista hablamos de técnicas antropométricas, tuvieron gran repercusión, y esta serie de métodos antropométricos se refieren propiamente a esas mediciones que hacemos en las huellas o en los rasgos dactilares que tenemos en las manos, que tenemos en las yemas de los dedos. Las empezamos a medir, las empezamos a estudiar, qué tanto mide, qué tan larga es, qué inclinación tiene. Por eso nos referimos a una ciencia antropométrica, que están propiamente cuantificando o midiendo características propiamente de las huellas de nosotros como seres humanos, aplicado específicamente a la ciencia criminalística. Y bueno, por ahí lo establecemos hasta el día de hoy. Con eso terminamos la sesión de hoy.
Y me despido, no sin antes recordarles lo mismo de siempre. Por favor, háganme llegar sus dudas, sus comentarios a los canales que ya conocemos, al WhatsApp grupal, al WhatsApp individual, al Classroom, al correo electrónico, o si se les facilita una llamada también, estamos abiertos a ello. ¿Ok? Tengan una excelente tarde y quedo formalmente a sus órdenes.